Mando amigos oyentes, ustedes escuchan la W 90.1 FM y el noticiero La Hora Clave. Como lo habíamos dicho al inicio de esta transmisión noticiosa, aproximadamente 300 hectáreas de vegetación afectadas en Pichanillas es el saldo hasta estas horas que se puede conocer. Es un aproximado, puesto que el incendio en esa área no ha podido ser controlado. Para tocar este tema y ver algunas recomendaciones sobre este y otros pormenores, estamos conversando esta mañana con el ingeniero Eduardo Hidrobo, quien está al frente de Agro Azuay. Gracias, ingeniero, por permitirnos estos minutos para conversar con usted. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Realmente un tema muy preocupante en estos momentos y de todo el tema respecto al verano que pasamos es el tema de los incendios forestales. Realmente es muy preocupante para la prefectura de Azuay, consciente de la problemática ambiental que tiene el país y obviamente la provincia. Este tipo de situaciones que se vienen dando preocupa sobremanera a la prefectura por los efectos y las consecuencias que ello conlleva. Realmente usted lo manifiesta con sobra de conocimiento, más de 300 hectáreas de lo que hasta este momento se conoce, y solamente en el tema de Pichanillas. Pero también hay otros lugares en donde se está generando este tipo de situaciones, como es en el caso de Molleturo, por ejemplo, que también se ve afectado por este tema. Nabón, Paute, Gualaceo, Pucará están siendo afectados por este tipo de situaciones que afectan a la naturaleza y obviamente con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Ingeniero, es importante poder conocer, y de la experiencia que ustedes en campo han podido recolectar, ir ganando, este tipo de incendios que se vuelven masivos e incontrolables, ¿dónde se originan? ¿Cómo se dan? ¿Por mano humana? ¿Existe factores de la misma naturaleza que inciden a que de manera espontánea se den estos incendios? ¿Cómo se dan en su mayoría? En su mayoría nosotros el tema de los incendios lo podemos catalogar en dos causas, las causas naturales y las causas antropogénicas o causas por el hombre. En forma general podríamos decir que el 95% de los incendios, y no solo a nivel de Azuay, Ecuador, a nivel mundial, el 95% de los incendios son ocasionados por acción humana. Un 5% de esos incendios son debido a causas naturales. Pero lo preocupante está en eso. El 95% son incendios ocasionados por el hombre. Y esto obviamente lo hace a través de varias situaciones, ¿no? Puede ser un incendio por accidente. Sobrecargas eléctricas podría darse lugar. Pero fundamentalmente es el tema del hombre que va y hace una fogata. O lo que normalmente, y usted me corregirá si me equivoco, la creencia o el saber popular dice que ante las sequías mismas que hoy por hoy estamos atravesando, el estiaje como tal, la gente del campo busca quemar parcelas, busca quemar parte de la montaña, buscando que llueva. ¿Es esto real? ¿Sirve de algo? ¿Esto realmente tiene algún factor científico de por medio? No, definitivamente no tiene razón técnica, razón científica. Realmente es una práctica muy ligada al sector campesino, práctica errónea, equivocada desde luego, que ocasiona este tipo de incendios. Generalmente está en la mente del agricultor, del campesino, que quemando el pajonal, quemando el chaparro, genera nubes y como tal estas nubes atraen las lluvias, cosa que no es así, definitivamente. También hay una práctica que está ligado a este tema de los incendios, que el agricultor igualmente en el campo quema el pajonal, quema la hierba, con la esperanza de que rebrote, y por ende el rebrote es tierno y puede dar de comer al ganado. Pero obviamente ambas prácticas conllevan a estos grandes incendios, realmente. Pasa por eso que nosotros llamamos y decimos la negligencia de la gente. Decía yo hace un momento, van los pescadores, van los cazadores o van de excursión, generan una fogata para abrigarse por la noche, lo que sea, o para servirse alimentos, calentar los alimentos. Pero el problema es que lo dejan esa fogata, no actúan correctamente, no lo dejan
cubriendo con tierra, cerciorándose de que esa fogata queda totalmente apagada, sino simplemente ellos consideran que una vez que deja de hacer la llama, ya se apagó la fogata. No es así, queda el carbón, queda la brasa allí, y eso con un viento rápidamente contamina el resto de vegetación, que por cierto, por efecto del verano, se encuentra totalmente seca y más susceptible para el efecto de los incendios. Y en el caso del campesino, que tiene esta costumbre de quemar el pajonal, de quemar los chaparros para atraer las nubes, no genera eso, genera este problema. No es una quema controlada, sino deja quemando y se va. Cuando se da cuenta, eso ha tomado dimensiones terribles y obviamente impide que se pueda hacer unos controles. Peor aún todavía cuando este tipo de incendios cogen lo que son ya todas las laderas, pendientes, cerros, lomas, en donde prácticamente el llegar a poder controlar se vuelve imposible. En el mes de agosto tuvimos una fuerte presencia de lluvias en lo que es el Austro. Hoy regresamos más a la sequía, prácticamente no llueve con la misma intensidad y frecuencia. ¿Es esto normal para el momento, es decir, para la fecha en que nos encontramos? Este momento deberían estar empezando las lluvias. Normalmente el agricultor a primeros días de octubre, las primeras quincenas de octubre, está realizando lo que ellos llaman las primeras siembras o las siembras adelantadas, pero obedece a que esta temporada ya debe empezar el periodo invernal. Inician las primeras lluvias y con eso facilita la preparación del terreno para las siembras primeras. Pero luego suele venir una etapa de escasez de lluvia y vuelve a retomarse eso por noviembre, en donde son las últimas siembras que hace el agricultor a finales de noviembre, primeros días de diciembre, son las últimas siembras o las siembras denominadas tardías. Es el periodo propiamente ya donde se conoce como invierno para lo que es la zona centro-sur. Exactamente, empieza ya en esta temporada, debe iniciarse ya el proceso de invierno. Las lluvias irán aumentando en intensidad y en frecuencia, pero lastimosamente vemos que no existe este momento una lluvia permanente o dentro de las semanas, un periodo de lluvias que permita, como digo esto, si usted recorre los campos, como hemos hecho nosotros, vemos que ya una gran parte de la provincia, en este caso de la sierra, ya está el terreno preparado. ¿Obedeció a qué? A que, como usted lo mencionó anteriormente, hubo lluvias anteriores, ¿no? Con una regularidad más o menos frecuente, hubo esas lluvias. Eso le permitió al agricultor preparar el terreno, arar el suelo. Pero lastimosamente ahora estamos entrando en una etapa en donde no está lloviendo, por lo tanto el agricultor no puede sembrar. Si él siembra este momento es una pérdida de semilla y de dinero para él. Tiene que esperar nuevamente que el periodo invernal vuelva a sentarse acá y poder iniciar el tema de producción y siembra de plantas, ¿no? De los cultivos y básicamente maíz. ¿Cuál sería la recomendación desde el área técnica, desde el área profesional que ustedes dirigen para los diferentes agricultores respecto de la escasez de lluvias por estas fechas? Bueno, en ese plano la Prefectura de la SUAY ha venido trabajando en el tema de dotación de riego, reservorios grandes, micro reservorios, que permite mejorar la producción agropecuaria en la provincia. Son más de 90.000 hectáreas regadas que este momento mantiene la Prefectura de la SUAY, y eso ha permitido también que el agricultor no depende estrictamente de la temporada invernal, o como suele decir el agricultor en el campo, no dependa estrictamente de San Pedro, ¿no es cierto?, sino que ya tiene unos sistemas de riego distribuidos en la provincia que le permiten trabajar ya de otra manera, aprovechando y optimizando el recurso agua. No nos olvidemos, es uno de los recursos más limitantes, tanto en la agricultura como en la ganadería, y por lo tanto todo este trabajo que ha venido desarrollando la Prefectura de la SUAY en el tema del riego ha permitido ir mejorando la dotación de agua y la optimización del recurso. Entonces, en ese plano habrá que esperar también una semana más, unos 15 días más, en donde consideramos que ya va a volver las aguas, va a volver las lluvias a la provincia y al sector
de la sierra fundamentalmente, y podrán retomarse ya las actividades agrícolas y fundamentalmente la siembra del maíz, que es lo que normalmente el agricultor lo hace en estas primeras semanas. Otro tema que sin duda será de interés para quienes nos escuchan es las bajas temperaturas que en los últimos días hemos estado teniendo en la zona de la sierra. Tanto así de que los campos han amanecido como tradicionalmente se lo conoce, con las heladas, blancos totalmente. ¿Qué debe hacer el campesino? ¿Qué debe hacer quien tiene siembras en sus terrenos para cuidar y evitar la quema de las mismas? Mire, el tema de las heladas es un efecto fundamentalmente dado por un descenso de temperatura, ¿no? Baja la temperatura, llega a 0 grados, que es el nivel en donde el agua se congela y genera este tipo de situaciones. Pero en el tema de las heladas es importante señalar que existen 2 tipos de heladas, lo que el agricultor igual las conoce, las heladas blancas o las heladas negras. Las heladas blancas es cuando se forma a manera de una escarcha en la superficie del suelo en muchos de los casos, y en los cultivos también, ¿no? En los potreros básicamente, en la zona de Tarqui, Victoria del Portete, que son zonas más sensibles a este tipo de efecto climático. Esas heladas, si bien generan este tipo de escarcha, no tienen mayor complicación con el cultivo. Es decir, no lo daña. No lo daña. El problema es cuando se genera lo que se denomina la helada negra. ¿Y por qué la helada negra? Porque usted luego de que pase esta helada, usted ve los cultivos, pastos o cualquier otro cultivo agrícola, de color negruzco, medio quemado. Ese es el problema de la helada. Y eso obedece fundamentalmente a que se congela el agua celular de la planta. Ha bajado tanto la temperatura que se ha congelado el agua de la planta. Usted sabe que la planta tiene la parte interna de la planta, ¿no es cierto? A nivel celular. La planta tiene un 90%, su constitución es agua. Entonces, sucede que desciende la temperatura, se congela el agua de la planta al interior, y usted normalmente, a raíz de que en la noche se ha producido, en la madrugada se ha producido la helada, inmediatamente hay un sol radiante en la mañana también, ¿no? 6:30, 6 de la mañana, ya está el sol muy fuerte. Eso hace que, por efecto del calor, rompa esos cristales de hielo que se formaron. Y al romper esos cristales de hielo, rompe toda la cadena celular interna de la planta y genera esta quemazón. Es decir, que el daño se da básicamente por el cambio brusco de la temperatura, ¿no es cierto? Si se descongelara despacio, no hubiera ese efecto. Pero como es brusco el descongelamiento, genera esta destrucción de todo el tema celular de la planta y se genera la helada. Y obviamente ahí está entonces el efecto que se llama la helada negra, porque usted ve como quemazón, y obviamente usted toca las hojas, el follaje, y se deshace fácilmente porque se ha deshidratado, llamemos así, totalmente la planta, y obviamente adquiere esa coloración, de ahí el nombre de heladas negras, ¿no? Finalmente, ingeniero Idrovo, le agradecemos por habernos acompañado. Es importante poder recomendar a quienes van a salir al campo, en especial esto para los ciudadanos, para quienes vivimos en la parte urbana del cantón, de la provincia. ¿Qué recomendaciones da si vamos a ir para el campo? ¿Necesitamos hacer una fogata? ¿Necesitamos de alguna manera prender fuego? ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar caer en la propagación no voluntaria, vale la pena aclarar de esta manera, no voluntaria, del fuego, y que ha terminado, como dimos a conocer, con incendios de grandes proporciones? Sí, básicamente tomar conciencia de que cuando se genera un incendio, las consecuencias son inmensas. Se genera la destrucción de la vegetación, se genera la destrucción de la flora, se genera la destrucción y muerte de microorganismos del suelo, tarda muchísimos años, 50 años en recuperarse un suelo quemado, porque la destrucción es total. Yo creo que es importante que la gente primero parta de eso, tomando conciencia de que
los efectos que se generan, que se ocasionan con este tipo de acciones. Y para ello entonces implica, si voy al campo, si voy a hacer una fogata, primero hacerlo en una zona en donde yo pueda controlar eso. Y segundo, fundamentalmente dejar en lo posible cubierto de tierra esa fogata donde yo prendí fuego allí. Porque ahí me voy a cerciorar de que realmente no queda ningún resto de brasa, ni un carbón caliente, ni nada. Y no basta con echarle agua. No basta con echarle agua, porque generalmente no se cubre todo el área en donde hice la fogata. Es preferible, a más del agua que pueda echarle yo a esa fogata, cubrirle con tierra. Con eso yo me cercioro y quedo asegurado de que ese incendio, o que no se va a generar un incendio, y que esa fogata queda correctamente controlada. Y de esa manera poder evitar que se generen este tipo de cosas que hoy lastimosamente estamos lamentando, y por suerte no ha habido todavía cuestiones de pérdidas de vida humanas o situaciones como se dan en otros países de quemas de viviendas y demás cosas que se generan. Aspiramos que el tiempo mejore, que pueda llover, para que nos ayude también a controlar este tipo de incendios que está afectando al ambiente de toda la provincia de La Suay. Muchísimas gracias, ingeniero, por la oportunidad de conocer más a detalle cómo es el proceso de este tipo de incidentes, tanto en el área rural como a veces también se da en la parte urbana, pero principalmente las recomendaciones técnicas para evitar estos incidentes, a más del cuidado de los cultivos. Muchas gracias. Vamos, amigos oyentes, a una breve pausa. Estuvimos conversando con el ingeniero Eduardo Hidrobo.